especialmente en esta serie, desde hace 8 días que abrimos Malaquías, yo voy a decirte algo que para mí también fue una enseñanza, una revelación. Nunca te dejes sesgar por lo que alguien ha hablado o interpretado de la palabra de Dios. Uno de los grandes regalos de la Reforma, de la cual celebramos en el mes de octubre 505 años, 504 años creo, es que pudimos acceder a la Biblia por libertad propia. Es decir, usted y yo la podemos leer, usted va y verifica lo que yo dije en su casa, ¿sí? Y verifica qué tantas herejías estamos diciendo o cuántas no. Pero nunca permitas que lo que has escuchado te limite. Y limite lo que la palabra de Dios quiere hablar personalmente a tu vida. Este es un pasaje de esos que creo que se ha usado mal, se ha usado para manipular, se ha usado de manera incorrecta, pero que a la luz de estudiarlo, de poder abrir el contexto como nos gusta en Tierra Nueva, yo creo que hoy Dios va a seguir revelando, como hace 8 días, a través de este pasaje, muchas cosas de lo que significa tener a Dios primero. Y yo quiero hacer el zoom, como lo solemos hacer acá, en Malaquías al versículo 6. Quiero que lo abras conmigo ahí en Malaquías 3, versículo 6. Porque cuando a ti te dicen que eres un ladrón, pues tú dices, espere, barájemela más suavecito, ¿no? ¿Sí? Alexa ya aprendió a decir en mi casa, barájemela más despacio cuando Abby le habla, ¿no? Entonces, esta palabra es eso. Y lamentablemente, como lo hablábamos hace 8 días, el que te expresen que eres ladrón o que la palabra dice que puedes estar robando, puede ser entendido en principio en un rechazo. Pero esto es lo que yo amo de lo que se llama el contexto bíblico, de poder entender la palabra en la suma de la palabra. Y cuando abrí esto, en esta discusión de ¿acaso roba el hombre a Dios?, encontré una perla maravillosa que tal vez nunca la había visto desde este punto de vista. Dice el versículo 6, yo el Señor no cambio. ¿Cuántos creen eso? Yo el Señor no cambio. Escucha esto, yo le compartí parte del contexto histórico de lo que significa Malaquías hace 8 días, pero hoy estamos hablando precisamente un poco de esto que está pasando con este pueblo. Y este pueblo, como en la mayoría del tiempo, como hasta hoy, había sido un pueblo terco, ¿sí? Y cambiaba, o sea, un día quería, un día iba a la iglesia, un día no venía a la iglesia, pero Dios, ¿qué pasaba? No cambiaba. Y el que tú vengas o no venga, solo te perjudica ¿a quién? A ti. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, ¿sí? El que tú diezmes o no diezmes, ¿afecta a Dios? No, ¿por qué? Porque es para ti, no para Dios, ¿sí? Dios no cambia con eso, con que tú lo hagas o no lo hagas. Imagínense si tuviésemos un Dios tan cambiante de acuerdo a nuestras emociones o a nuestra alma, que es bien cambiante. De hecho, la palabra dice que el corazón es engañoso, ¿sí? Dice, yo el Señor no cambio, pero ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Escuche la conversación, esta conversación fuerte. La versión Reina Valera dice, ustedes no han sido consumidos, porque Dios no cambia. Porque el día que Dios se enoja, Él hace así, y chao, se acabó esto, ¿sí? Por eso aquellos que muchas veces empiezan a reflexionar y el mundo los pone, pero si Dios ¿por qué permite? ¿Y Dios por qué hace? Yo le digo, mire, dele gracias a Dios que lo permite, porque es su infinita bondad y misericordia que no ha cambiado, porque el día que Él venga es el juicio final, ¿sí? Y ahí ya estaremos listos para partir, espero, tú y yo. ¿Listo? Pero sigue diciendo, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han, ¿qué? Guardado. Hemos hablado de la ley, de cómo el Señor entregó unos preceptos a su pueblo. Cómo el Señor a ti y a mí nos entrega esta palabra para que vivamos una vida diferente, para que seamos remanente, para que seamos pueblo escogido, para que nuestras finanzas sean diferentes, nuestras relaciones diferentes, nuestros sentimientos diferentes, nuestras casas diferentes. No quiere decir eso que nuestras casas o nosotros por hacerlo no tengamos dificultades. Lo que la ley hacía al final era decirte qué hacer ante las dificultades, qué hacer ante la situación que no puedes definir con tu hermano porque tu alma te dice mátalo, ¿sí? Los que estamos casados entendemos muy bien ese principio, ¿cierto? Pero tenemos un manual, ¿sí? Tenemos un manual que ahora declarábamos, en el cual creemos y por el cual nos guiamos. Bueno, Dios estaba acá a través del profeta Malaquías haciendo una exhortación a este pueblo de que se abandonaban los preceptos de Dios y de que no se guardaban. Y el reclamo no fue diezmen. Escucha bien esto. El reclamo no fue ofrenden. El reclamo fue vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. El Señor nunca viene a pedir plata. ¿Saben por qué?
Dice Malaquías ahí al final, usted lo cierra, Él es el dueño del oro y de la plata. La intención de Malaquías nunca fue los diezmos y las ofrendas. Fue la intención de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, tu corazón. Fue decirte, vuelve tu corazón a mí. Vuelve tu corazón a mí. Eso fue lo que le dijo. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Es una promesa. Yo lo busco y Él viene. Yo lo busco y Él está. He aquí, yo estoy a la puerta y toco. Pero necesito que tú abras porque yo soy caballero, dice el Señor. El único que entra a las patadas es el diablo. Que usted trapea, limpia y Él vuelve y entra a la casa, dice el Señor. Que limpiaba a los demonios y volvían, ¿cuántos? 7 más. Y vuelve no solo, con amigos. Dios no. Dios siempre te toca y tú tienes que dejar entrar. Y por eso dice, vuélvanse a mí y yo me volveré ¿a quién? A ustedes. Dice el Señor Todopoderoso. Y aquí es donde está esta perla que me encantó. Sí, la palabra lo dice, pero Dios nunca le dijo a estas personas ladrones. Dios les dijo, vuelvan su corazón, pero su corazón estaba tan perdido, ¿sí? Que dijeron, ¿seré yo maestro? Estaba tan embolatado el corazón de este pueblo que la respuesta fue, pero ustedes replican, escuche, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Dios no les había dicho ladrones. Dios nunca les había dicho que les estaban robando. Dios lo único que le estaba diciendo era, vuelvan su corazón a mí. Pero como del corazón habla la boca. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué dijeron ellos? ¡Ay! ¿Es que te estoy robando, Señor? Ellos sabían qué estaban haciendo. Dios en su infinita misericordia, porque Dios no cambia, les estaba diciendo, ya saben que solo vuelvan el corazón. Pero le pasó lo del pastorcito mentiroso, ¿sí? Que replicando y justificándose, ¿qué encontró? La verdad. ¿Por qué? Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? La versión Nueva Traducción Viviente dice, pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Yo solo encontraba un ejemplo en la Biblia, ilustración, que me ratificaba alguien que hubiese hecho lo mismo que este pueblo. Y está en Mateo 26:20. Dice la palabra, al anochecer Jesús estaba sentado en la mesa con los 12. Mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, Señor? Dice uno por uno, entonces yo me imagino a Judas, ¿seré yo, maestro? Y yo me imagino al Señor mirando, sí, seré yo, seré yo. ¿Sí o no? Pero es lo que hay en nuestro corazón. Y a mí me dio mucha paz y sanidad entender que el Señor no tiene problema con esto. Pero que cuando tú acercas el corazón a Dios y no tienes honestidad, sinceridad para acercarte, para arrepentirte, para cambiar, pues Dios te recuerda la verdad. ¿Sí? Pero Señor, yo no estoy pecando. Yo voy a la iglesia todos los domingos. Debe ser mentiroso que usted no va todos los domingos. Yo ya he hecho todos los cursos. Debe ser mentiroso que el último no lo terminó. Dios conoce todo y Él no cambia. Pero lo único que te está pidiendo cuando te está diciendo que Dios es primero es que tu corazón, todo tu corazón, lo vuelvas a Él. Porque cuando todo tu corazón vuelve a Él, todas las áreas de tu vida vuelven a Él. Y por eso tú te preguntas, ¿por qué hay algunas áreas de tu vida que todavía siguen cojas? Que todavía no prosperan, o todavía no se ve la bendición, o todavía no tienes un fruto en ellas. Será falta de volver el corazón al Señor en esa área, ¿sí? Porque hay áreas, como yo llamo áreas aguijón, áreas que definitivamente Dios las pone ahí porque necesita seguir tratando con uno, ¿sí? Algunos dormimos con ella, ¿cierto? Pero ahí está, ¿cierto? Y es una bendición. Pero Dios aquí le está diciendo a este pueblo, vuelvan su corazón. ¿Por qué le decía a este pueblo, vuelvan su corazón? Es muy sencillo. Y está a través de, que los que están haciendo experiencia bíblica en comunidad saben que está trazado ahí en la Biblia, es transversal, ¿sí? En auditoría solemos acuñar un término que se llama trazabilidad y es poder encontrar todos los datos en el camino. Si usted lee el Antiguo Testamento apuntando correctamente a Jesucristo, como se debe leer, ¿sí? Y como un corazón
Sí, arrepentido va a entender a qué lo apunta el Antiguo Testamento. Va a encontrar el amor de Dios en su misericordia desde la caída, buscando el corazón del ser humano, diciéndole vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Se lo trató de decir con agua, se lo trató de decir con leyes, se lo trató de decir con hombres, con profetas, con jueces, pero tuvo que enviar a su hijo un día para que tú y yo volviéramos su corazón. Amén. ¿Por qué se había extraviado? ¿Por qué les dice Jesús vuélvanse a mí? Porque este pueblo había empezado a hacer ídolos. Una de las cosas que más nos dificulta poder poner a Dios primero son nuestros ídolos. ¿Sí? Los ídolos que tenemos, pero no se lee en el texto y en el contexto adicional del pueblo de Dios allí, que ese pueblo estuviera haciendo ídolos de cemento, de barro, como tal vez muchas veces hemos pensado cuando nos hablan de la palabra ídolo. No se mencionan así, pero lo que sí se menciona es que este pueblo había apartado su corazón. Y el problema es que tú puedes seguir pensando que un ídolo es una estatuilla, pero yo te voy a decir una cosa, eso ya no importa. Hoy hay ídolos más grandes que un escapulario. Hoy hay ídolos más grandes que un lugar. Hoy hay ídolos tan grandes en tu corazón que Dios te está gritando hoy, vuelve tu corazón a mí. ¿Por qué? Porque los ídolos, ¿sí?, estorban. Voy a ponerle ejemplos, a mí me gusta poner ejemplos gráficos, ¿sí? Hace poco tiempo se murió en Colombia un hombre que era llamado como el ídolo del pueblo, ¿sí o no? Y había gente que lo idolatraba. De hecho, a mí me encanta ver eso, cómo somos los seres humanos. Las ventas se cuadruplicaron cuando se murió, por la idolatría, ¿sí? ¿Sí? Para no ir más lejos, no espero, aquí gracias a Dios ninguno estuvo, ¿cierto? Pero esta semana hubo un concierto en Cali que tuvo más de 50,000 personas. Pues como acá son cristianos, espero que no muchos hayan ido. Dejemos ahí. Y yo veía esto y yo decía, wow, qué tremendo. Qué tremendo es cuando hay un ídolo, ¿sí o no? Esta pasión la genera muchas cosas. El fútbol, ¿sí? Yo veo gente que no falta a los partidos de la iglesia en la noche a las 8, pero a la iglesia nunca los he visto. Algunos comprendieron que viniendo al servicio hacían más goles, ¿cierto, Lucho? Gloria a Dios. Y después de eso la esposa está feliz y ya se volvió bueno y todo. Cambió su ídolo. Porque el corazón del ser humano es tendiente a la idolatría. ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad espiritual de adorar. Pero si tú y yo no nos aferramos, no volvemos el corazón a Jesús, a Dios primero, nuestro corazón se va a desviar con muchas cosas. Y por eso no es problema, ¿sí? A mí me encanta hacer estas comparaciones. Yo me desahogo aquí como pastor, ¿cierto? Por eso no es problema pagarle $1,000,000 a un brujo, pero cuando el pastor predica de Malaquías está robando. Es porque compró sacos. Me estoy estrenando todos los sacos. ¿Sí? Por eso, cuando hay idolatría, cuando hay ídolos, usted no llega tarde al concierto porque se queda sin puesto. Pero a la alabanza de la iglesia sí puede llegar tarde. No importa. ¿Qué es Dios primero para ti? Esta es la predica que nadie quiere que predique, pero yo la tengo que hacer. Porque te bendices a ti, no a mí. ¿Cuáles son tus ídolos? Porque yo mismo he salido aquí, terminado el servicio, y cuando el equipo era bueno, ahora lo estamos volviendo a recomponer, ¿sí? Yo he salido para el estadio, ¿sí o no? Ay, pero hay días que he llegado a mi casa cansado, porque el pastor llega cansado, ¿sí o no? Y no puede ayudarle a la esposa. ¿Cuál es tu ídolo? ¿O qué es idolatría para ti? Porque lo que yo entiendo es que este pueblo se estaba embolatando, ¿sí?, de quién era su Dios. Y Dios le estaba diciendo a este pueblo, Dios primero. ¿Sabes por qué? Porque tú nunca dudarás para dar cuando das a aquello que has decidido adorar. Nunca vas a dudar para dar sobre aquello que tú has decidido adorar. Por eso cuando tú ves la iglesia, yo digo, Dios suele hacer esto de una manera tan especial. Y es la iglesia como el elemento especial. Por eso esta iglesia es rara.
Y yo le pido a Dios que en medio de todo esto que vamos a hacer no pierda esa rareza. ¿Por qué? Porque aquí uno se confronta. Porque tal vez no tenemos la comodidad. Sí, tenemos VIP, tenemos carpa con sol, la gente ya trae bronceador, ¿cierto? Hay unos que sientan por seguridad, otros porque llegaron tarde. No vaya a pensar que si usted llegó tarde y le tocó silla en el sol fue de aposta. No, no vaya a pensar eso. Nunca Alex me ha dicho eso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que todos nosotros tenemos esa necesidad de adorar. Y lo que está pasando aquí, como en muchas culturas, en mucho tiempo, es que estas personas habían convertido en su objeto de adoración otra cosa. Yo te voy a mencionar algunas para que tú hagas tu lista. El dinero. Cuando tú haces una evaluación de las culturas, de los ídolos durante las culturas, porque hoy ya no hay un aviso que dice bienvenido a Babilonia, pero vivimos en Babilonia. Ya no hay un aviso que dice vuelve pronto, Egipto. No, pero nos queremos regresar a Egipto. Pero existen otros que son el mismo espíritu, el mismo tema. Y tú sigues enredado cuando el Señor te está diciendo, vuelve tu corazón, vuelve a mí. Hay uno muy especial que acabamos de vivir y estamos viviendo las consecuencias, el Estado. Cuando nosotros hacemos del Estado un Dios, nos equivocamos. El Estado no es Dios. El Estado es una herramienta. Son autoridades impuestas por Dios, pero el Estado no es Dios. Tú y yo dependemos de Dios, no del Estado. ¿Sí? Y aún siendo funcionario público, tú dependes de Dios, no del Estado. La ciencia. Hicimos Dios de la ciencia. ¿Y hoy qué pasó? Ni la ciencia puede controlar el Dios que hizo. Porque la ciencia que intentó demostrar que Dios no existía, que Dios no estaba, hoy ya nadie la respeta. Hoy ya van y le dicen a la ciencia, no, usted está loca, yo siento que soy mujer y punto. Oye, pero la biología dice otra cosa, pero yo siento. O sea que ya ni la ciencia. ¿Por qué? Porque son ídolos. Los ídolos no duran para siempre. Dios sí, porque Dios no cambia. La tecnología. ¡Ay! Vamos a entregar holocaustos hoy, ¿cierto? Hoy preparé la candela para que todos traigan su celular y lo entreguen. Yo quiero hacer eso. Voy a dejar de pedir 10 ofrendas un mes. Y todos van a traer su tecnología y la van a echar allí. Yo veo uno así. ¿Sí, no? En estos días un amigo me decía, les conté esa estadística del psiquiátrico, es impresionante. 18 niños, 17 jóvenes en un día con problemas de salud mental. Pero uno de ellos me dijo, pastor, usted no sabe lo que yo viví ese día. ¿Sabe qué tuvieron que hacer para quitarle el celular a ese niño? Doparlo, aplicarle un sedante, porque no lo quería soltar. Si se lo quitaban, se intentaba hacer daño y suicidar. Y yo decía, vuélvanse a mí. Si el pueblo de Dios no discierne esto y cree que Malaquías se trató de plata, no ha entendido la palabra de Dios. Se trató del corazón de nosotros. Se trató de tu corazón. Mira otro Dios que encontré, otro ídolo que encontré por acá, el poder. Wow. Y otro ídolo que me encantó, que son las ideologías, porque todas las ideologías se vuelven un ídolo. ¿Y usted no ha visto que la razón era buena? Que en cierta manera la mujer tenía razón a defender sus derechos porque el patriarcado opresor la estaba oprimiendo. La intención era buena, pero la decisión se volvió mala. Hoy tenemos mujeres que queman cosas, matan por encima a todo el mundo porque no hacen lo que ellas dicen. Y yo digo, wow, se volvió un Dios su ideología. Porque el problema de la ideología, ¿sí?, es que Dios no está primero en la ideología. ¿Está primero quién? Yo. Entonces, cuando en una ideología yo soy el primero, yo mato y como el muerto porque yo soy el primero. Pero cuando Dios es el primero, yo te respeto a ti y me respeto a mí. Porque ninguna ideología te está diciendo, yo puedo convivir contigo, yo puedo tolerar tu pecado, como lo hacemos en la iglesia, para no ponerlo al otro nivel. Yo puedo tolerar vivir con tu orgullo cierto tiempo. Yo puedo tolerar vivir con tu falta de respeto, con tu grosería, ¿sí? Pero llega un momento donde hay un límite, ¿cierto? Pero ¿qué dice la ideología? Dice que además de aguantarte mi falta de respeto, tú tienes que hacer lo que yo te diga. ¡Wow! Eso no es Dios primero. Son ídolos. Y el problema de la idolatría es que todo ídolo necesita ser alimentado. Todo ídolo.
¿Cuál es el ídolo en tu vida que estás alimentando hoy? Todo ídolo te va a pedir alimentación. En la antigüedad, los ídolos pedían niños. Había uno que se llamaba Moloch, que pedía niños y la gente iba y le entregaba niños. Él no pedía nada, la gente había hecho esa idolatría y entregaba a sus hijos a Moloch. Hoy no hay mucha diferencia entre eso y matar a un niño en 24 semanas. Hoy no hay mucha diferencia entre eso, ¿sí?, y que nuestros hijos no tengan papás presentes. No hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque fuimos tras los ídolos. Y esto me encantó, que se lo escuché a un pastor conocido muy especial que se llama Alex San Pedro. Todo ídolo o ideología en tu corazón vive de tus heridas y carencias. Escucha esto. Todos los ídolos que hay en tu vida se alimentan de tus carencias, de lo que te falta, ¿sí? Yo veía ese concierto y yo decía, ¿qué les falta? ¿Sí? ¿Y por qué yo no fui? Me lo perdí. Entiendo. ¿Sí? Y yo decía, ¿qué falta? ¿Qué falta en su identidad que tú tienes que afirmarla denigrando a la mujer, cantando una canción que denigra a la mujer? ¿Qué falta en tu identidad, ¿sí?, que tú tienes que estar en el lugar equivocado? ¿Qué falta? ¿Cuál es la carencia que alimenta tu ídolo? ¿Tu paternidad? ¿Tu identidad? ¿Y sabe qué hace eso? El ídolo ahí, ¿qué hace? Infecta, dice, y las infecta y las pudre y se extiende por todo su cuerpo hasta que tu identidad es tu herida. Entonces terminas con una identidad equivocada de la cual sacarte requiere oración y ayuno, como dice la palabra, ¿sí? Requiere ya no solo sanidad, sino libertad, porque estás atado. Y ahí es donde viene, donde necesitamos integralmente liberar, pero también sanar. ¿Para qué? Para que pueda haber restitución y consolidación del pueblo de Dios. Y que el pueblo pueda seguir avanzando. ¿Sí? Por eso es muy delgada la línea, porque terminamos viviendo para esos ídolos. Y me encanta cómo lo retrata Alex acá, porque al final el retrato de la gente que sigue los ídolos alimentando sus heridas es como un zombie, que no se dan cuenta. Entonces no hay ninguna diferencia y por eso ellos pueden ir a ver lo que quieran y estar donde quieran, porque no tienen claros cuáles son sus ídolos. Y yo te quiero dejar esto claro, esta es una iglesia libre. Tú vas donde te dé paz, pero yo te tengo que predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que revises tus ídolos. Incluso, te voy a hablar de uno más cercano, porque la familia, nuestros hijos se pueden volver ídolos. Y yo te voy a decir algo, en Colombia nosotros crecimos escuchando, no que el domingo era el día del Señor, que el domingo había que ir a la iglesia porque era el día de la familia, y la familia iba para la iglesia. Yo te quiero borrar y corregir hoy. El domingo, para ti y para mí, es el día del Señor. Y Dios te dio una familia hermosa para que ese día en Shabbat bíblico compartas con ella y recuerdes que Dios es primero. Pastor, gracias por el testimonio. Cuando uno ya ha sido tocado, uno donde va busca, ¿sí o no? De las 52 semanas del año, yo creo que no hay una sola en la que yo me deje congregar. Porque ni en vacaciones. ¿Por qué? Porque no hay vacaciones espirituales. ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Cómo te confunden? Nuestros hijos son un ídolo. Por eso nos duele tanto muchas veces. Ay, pero yo, ¿cuántas veces más pueda me arrodillo y le digo a Dios, cada que yo siento que no quiero perder a mis hijos, me arrodillo y le digo, perdóname, yo sé que son tuyos, ay, te los entrego. Porque me muero de susto que por mi responsabilidad de hacer de mi hijo un ídolo, mi hijo tenga consecuencias. Son mis hijos y los amo con todo mi corazón, a muerte por ellos. Pero primero Dios. Y mis hijos saben que después de Dios, mi esposa. ¿Cuáles son tus ídolos? Todo ídolo está creado a tu imagen, no a imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen, pero tú y yo creamos los ídolos ¿a qué? A nuestra imagen, a nuestra herida, a nuestra carencia, a nuestro faltante. La mayoría de ídolos son solo la proyección de necesidades específicas tuyas que tú no entiendes suplir. Por eso los likes
¿sí? Hoy son tan importantes. Hay personas que postean una foto y cuando no han llegado a un número de likes se estresan, ¿sí? Si usted es de los que postea la foto y a los 5 minutos vuelve y mira cuántos likes están, pregúntese si usted es un ídolo o si sus redes sociales se están convirtiendo en un ídolo, ¿sí? Más de uno está así con ese celular. Toda idolatría, lo básico de toda idolatría es el deseo de ser como Dios, de reemplazar lo que solo Dios puede cubrir. La idolatría no reconoce culpa ni pecado, es exigente y demandante y tiene un carácter demoníaco y destructivo. No es de Dios. Por eso creo entender que en Habacuc el Señor solo está llamando a este pueblo, no por la plata, sino por su corazón. Perdón, en Malaquías, gracias. ¿Sí? Me excusan que el jueves ahogué uno que no era, pero bueno, ahí ya lo corregimos. Gracias por la corrección. Me encanta que Dios está solo diciéndole vuelvan su corazón. Y yo le decía al Señor, bueno Señor, ¿y entonces? Y el Señor me respondió en Ageo capítulo 1, versículo 5. Y me dijo, entonces reflexiona sobre tu proceder. Malaquías y Ageo en el contexto bíblico, junto con Zacarías, son 3 profetas contemporáneos que tenían que ver con el mensaje. De hecho, en Ageo se habla de un mensajero, en Malaquías también, ¿sí? Que atañe a la dirección de Jesucristo, pero que en ese momento eran ellos, ¿sí? Y Ageo, que tiene que ver con esto, se mete en el lío y dice lo siguiente en Ageo 1, versículo 2. Así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega, ay, ¿qué pueblo alega, sí o no? Que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Versículo 3. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Y mire, yo le quiero dar hoy, gracias a Dios por muchos testimonios que he recibido, de personas que sin recibir esta palabra lo están viviendo. De personas que teniendo que tomar decisiones han dicho Dios primero y fueron y cogieron este sobrecito y dijeron Dios primero. Yo le voy a insistir, esto no es plata, esto es un tema del corazón. A los siervos les dije esta mañana, no se vayan a enredar perdiendo tiempo en valores, porque eso a Dios no le interesa aquí. Aquí lo importante es el corazón. Si usted llenó este sobre y no entendió esto desde el corazón, no entendió. Ni el que más dio, ni el que más ha dado, lo va a premiar el Señor. Lo que el Señor sí va a ver es el corazón. Y muchos han cogido este sobre, venían orando. Líderes míos que venían conmigo 3 meses en esto orando. Y les voy a ser honesto. Justo cuando salió la campaña, ¡pum!, algo pasó. ¿Y sabe qué es lo peor? Que eso que faltaba era igual a lo que ellos dijeron que iban a hacer. Y yo me acuerdo de la palabra de Dios diciendo, pruébenme en esto. Y uno viendo el recibo y uno viendo el ahorro y uno dice, Dios primero. Yo le digo con todo mi corazón, Dios lo va a bendecir. Esto no es cliché. Lo que yo le estoy diciendo es porque lo viví. Es porque lo estamos viviendo muchos acá. Y cuando yo leía Ageo y el Señor decía, reflexionen sobre su proceder, me preguntaba qué era lo que el Señor le decía al pueblo. ¿Sabe qué era lo que pasaba para este pueblo? Que el templo, ¿sí? El templo ha sido un lugar importante para el pueblo y fue un lugar importante para el pueblo de Israel. El arca, el tabernáculo, el arca del pacto, ¿sí? El lugar santo. Era un lugar, y entonces siempre asociaban la presencia de Dios a ese lugar. ¿Sí? Estoy en el Antiguo Testamento y lo que está pasando aquí era que el lugar importante, el lugar que era Dios primero, el pueblo lo había abandonado y se había dedicado a hacer su Dios en casa. Y si ellos hubiesen tenido a Jesucristo, bien, pero no lo tenían aún. Tenían a un Dios que a través de la ley les había hablado de cómo tener a Dios primero, y por eso Dios tiene que hacerle esta exhortación. Ahora, tú y yo tenemos el privilegio y el regalo de ser parte de un nuevo pacto. Y sabemos
que somos el templo del Espíritu Santo. Pero la iglesia representa el Dios primero en muchas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es a través de la iglesia como tú pudiste llegar acá. Es a través de la iglesia como un día alguien te predicó. Es a través de la iglesia como tú vas creciendo, como tú vas madurando, como tú vas haciendo esto. Es a través de la iglesia de Cristo, esa de la que orábamos ahora, declarando que creemos en esa iglesia trina, en la palabra, como Dios empieza a hacerlo. Entonces este pueblo había perdido su relación con Dios, el pueblo de Ageo. ¿Por qué? Porque había desviado su corazón. Y Dios viene, el profeta viene y exhorta y les dice: ustedes están haciendo un poco de cosas, pero no tienen a Dios primero. Ahora, con el entendimiento del contexto bíblico, entonces, usted lee el siguiente pasaje. En el versículo 6 dice: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. No sé si usted ha visto un meme que hay por ahí de un animalito que coge y dice: me llegó la quincena, ¿no? Y coge un terroncito de azúcar y lo pone en el agua y se le fue. Así estaba este pueblo. Era el pueblo de Dios, tenía a Dios, pero Dios no era lo primero. Y como estaban desenfocados, entonces el Señor viene y lo exhorta y le dice: ¿qué es lo primero para ti? ¿Sí? ¿Qué es lo primero para ti? Porque si lo primero para ti es Daddy Yankee, pues entonces miremos qué hacemos, porque se te va a acabar la gasolina. Los que lo entienden saben de qué estoy hablando. ¿Sí? Tienes que tener cuidado. ¿Cuál es tu Dios? Porque a veces estar aquí no es la garantía. Pero si Dios es primero en tu corazón, si Dios es primero en tu vida, las otras cosas tienen que andar. ¿Sí? Sí, en este mundo tendremos aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y la pregunta es: ¿dónde está tu corazón? Porque ahí seguido dice en Ageo 1:7, así dice el Señor Todopoderoso. Y me encanta eso, porque cuando el Señor insiste en repetir algo, es porque algo quiere hablarle a su pueblo. Y vuelve y les dice: reflexionen sobre su proceder. Y les dice: vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré su gloria, dice el Señor. Porque cuando tú vuelves tu corazón, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se arrodilla, ora, se humilla y se vuelve a mí, yo lo restauraré. Lo mismo, porque Dios no cambia. Reflexionen sobre su proceder, vayan a su altar, traigan y verán la gloria del Señor. Es lo que está diciendo la palabra. Yo no te estoy haciendo un resumen del ministerio de la prosperidad. Lo que yo te estoy diciendo es que la palabra son principios y así funcionan. Pero si tu corazón es correctamente colocado, como lo hablábamos hace 8 días, con integridad, con una integridad de corazón, con sanidad, para que Dios manifieste su gloria. Este pueblo había decidido preocuparse por sus necesidades materiales y descuidar su relación con Dios. Y por eso Dios lo estaba llamando a decirle: esto es cuestión de relación. Esto es cuestión de relación. Por eso nadie te lo va a pedir, nadie te lo va a dar. Esto es cuestión de que tú le preguntes a Dios: ¿por qué, perdón la palabra, carajos te trajo hasta aquí en esta serie? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de ti para que Él sea primero? Y yo te voy a decir, hay cifras que van a costar. Alguien me dijo: pastor, pero yo escogí el sobre contento y cuando vi que eran 24 meses me asusté. Yo le dije: sí, porque lo primero es un perfume, lo primero es lo que entregas, que Dios te va a mostrar que lo entregues. Pero lo otro es un compromiso. ¿Y sabes por qué hace Dios esos compromisos? Y en el Nuevo Testamento está muy claro. Es para que no se te olvide. Pero es que yo no puedo más. Yo le dije: no, es lo que están tú y Dios. Tómalo como un recordatorio. No te preocupes por cuánto es la cuantía, porque realmente es un recordatorio de Dios para decirte cada mes: no te alejes de mí. A Dios no le importa una cifra, a Dios le importa lo que tu corazón tiene para Él. ¿Y sabes cómo titulé este sermón? El robo del siglo. Yo dije: Señor, ese nombre está como muy sugestivo. No, es que es el robo del siglo. ¿Por qué? Porque yo me hice una pregunta: ¿es posible robar a Dios? ¿Tú crees que es posible robar a Dios?
Dios es el dueño del oro y de la plata. Tú le puedes robar. Yo no creo. En mi conclusión yo decía, ¿yo qué le puedo robar al final? Si todo le pertenece. Cuando yo no doy algo, cuando yo me niego a algo que Dios me está pidiendo, ¿lo robo a Él? Me robo a mí. Entonces realmente nunca fue un gran robo, porque intentando robar a Dios sencillamente es un autorrobo. Escúcheme bien esto es una analogía bien especial. Dios tiene todo, me lo da a mí y yo lo robo. ¿Quién se robó? ¿Sí me entiende? Esta es la misma de seré yo maestro y seré yo. ¿Sí o no? Está robando a Dios. Dios no lo roba a nadie. Si usted se lo roba y lo saca para acá, ¿de quién sigue siendo? De Dios. Entonces Dios no pierde, porque Dios no cambia. Y Dios ya tiene el plan para ti y para mí. Y por eso el Señor lo exhorta, y quiero saltar al Nuevo Testamento para que usted me entienda esto en contexto. Primera de Timoteo 6:9 dice: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe. ¿Y qué le está diciendo el Señor? Vuelve. Que ni el dinero, ni la tecnología, ni una relación te hagan desviarte de tu relación personal con Dios, sino que te mantengan allí. Porque ¿sabes cuál es el problema? Que pensamos que es dinero. Y al final lo que Dios estaba hablando acá es que el problema no era el dinero, era el corazón. Era el interés que Dios tiene para nosotros, que nuestro corazón se mantenga allí. ¿Sabe qué le dice Jesús a los discípulos un día? Oiga, ustedes ni una hora han podido orar. Ni una hora. Y yo me hago la pregunta, si Dios es primero en tu vida, y tú sumas los tiempos que le dedicas a Dios, y tú sumas lo que haces para Dios, y tú sumas lo que estás con Dios contemplándolo, hay más de una hora. Porque yo te voy a decir una cosa. Si tú sirves en esta iglesia y eres de los que madruga a las 7 por el desayuno, ¿me entiendes? No, eres de los que madruga a las 7 de la mañana. ¿Sí? Que hay siervos que llegan a las 7 de la mañana, van a pensar que esto se hace solo, ¿sí? ¿Quién extiende las carpas? Y te vas a la 1 de la tarde, ¿sí? Estás invirtiendo el 3% de tu tiempo en Dios. Eso es lo que inviertes, ¿sí? Ya hoy saqué la cuenta matemática. 3% le inviertes a Dios. Y ahí es donde tú vuelves y te haces la pregunta, ¿está tu corazón con Dios? Porque tú puedes servir, hacer en la iglesia y tu corazón estar en otro lado. ¿Te estás autorrobando verdaderamente? ¿O Dios es primero? Porque si no es así, Dios te está diciendo hoy que puedes hacer algo diferente. Volver tu corazón a Él, para que en un mundo fatigado por el hacer, para tener y parecer, sacrifiques lo correcto y no lo incorrecto. Porque a este mundo le va a costar más sacrificar dinero, tecnología, prioridades, que sacrificar lo que verdaderamente Dios está pidiendo. Jesús le decía a sus discípulos, el que no pueda dejarlo, ¿sí? No puede seguirme. Y muchos usaron ese pasaje para morir a lo no adecuado. Porque Dios nos llama a morir ¿a qué? A lo adecuado, a lo correcto, a la carne, a lo que ya no es importante. Por eso estoy convencido de que no es acá donde te vamos a decir qué hacer, dónde ir y dónde no ir. Pero sí me corresponde advertirte y preguntarte hoy, que reflexiones sobre tu proceder, en dónde y hacia dónde está tu corazón. Porque si no, no hay ningún Dios primero. Puedes poner el hashtag 20 veces, puedes tomar la foto. Yo me quedaba aterrado eso. Antes uno iba a los conciertos a ver los cantantes, ahora no, uno va a grabar. Yo alcancé a ver 2 o 3 videos, no voy a decir de quién, son del segundo servicio. Y yo los veía y yo decía, ole, uno vuelve bobo, ¿no? Los cristianos vamos a conciertos cristianos a cerrar los ojos. Sí, porque uno va a un concierto cristiano y uno se pone a llorar y cierra los ojos y no ve el cantante. Y en el mundo entonces ahora uno va a poner la pantalla cuando pagó para verlo primero. Pues quedé en la casa viendo un video. ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que eso está llenando?
porque yo creo plenamente en la libertad. Creo plenamente en la convicción que el Espíritu Santo puede dar. Pero tú tienes que preguntarte, ¿sabes por qué? Porque cuando Jesús se enojaba, se enojaba. Cuando Jesús iba a hablar con firmeza, hablaba con firmeza. Mira estos dos pasajes especiales. Dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino. Pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. ¡Wow! Jesús nunca vino a pelear con la ley. ¿Saben por qué no vino a pelear con la ley? Porque la ley era el principio. Es más, Él murió bajo la ley. Ningún decreto fue violado por Jesús. Lo tuvo que cumplir hasta el final, porque sin ese cumplimiento tú y yo no seríamos salvos. La ley se cumplió hasta el final, pero la ley se cumple hasta el final para que Él la reemplace y seamos parte de un nuevo pacto. Pero lo que Él le decía a los fariseos en medio de esto, cuando les decía hipócritas, era: ya viene algo nuevo. Vuelvan su corazón rápido, que Él está por llegar. Juan el Bautista era más agresivo cuando llegaba a todo lugar y decía: arrepiéntanse. Jesús les decía: hipócritas, vuelvan su corazón a mí, porque yo soy primero. En Mateo 15, 7 dice: hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Esta ha sido la única preocupación de Dios en todo, es que tu corazón se vuelva a Él. No vayas a pensar que la prueba se trató de quitarte o darte. La prueba solo se trata de que tu corazón esté cerca a Él. Pablo dice: dichosos cuando tengamos que pasar muchas pruebas. Ay, pero es que no es fácil. No es fácil entender en la prueba. ¿Sabes por qué? Porque tenemos tantos ídolos que cuando Dios viene en la prueba a arrancar, a desarraigar, cuesta, porque ya aprendiste a vivir con ellos. Pero ¿sabes cuál es el regalo maravilloso de entender que esto no fue un robo, sino que nos estábamos autorrobando? Es que hay una promesa. Me quiero devolver a Ageo 2, versículo 3. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué le parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Lo que estaba diciendo el profeta aquí es que antes hubo un templo maravilloso y esplendoroso que se cayó y que el pueblo necesitaba reconstruir. Pero lo que iban a hacer parecía poca cosa, como tú y yo nos vemos muchas veces ante muchos cuando nos estamos levantando. Nos vemos como poca cosa, nos sentimos como poca cosa. Usted supiera, pastor Don Dali. Así nos vemos, poca cosa. Nuestros matrimonios han sido poca cosa muchas veces. De hecho, los 2 primeros años de matrimonio, siempre lo he compartido, míos, era muy poca cosa. Por fortuna, esa poca cosa fue lo que hizo que volviéramos nuestro corazón al Rey, al único digno de adoración, de alabanza, al Dios primero que yo te estoy predicando hoy. Y eso fue lo que hizo que esa promesa reposara sobre mi vida y la de mi esposa y la de mi familia y la de esta iglesia. Pues ahora, ánimo, Zorobabel, dice, coloque su nombre ahí, dice: pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra nueva, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes. No se queden regañados. Ya se dieron cuenta que no son ladrones, que lo único que Dios está diciendo es que su corazón se tiene que volver a Él. Y si tu corazón hoy se ha vuelto a Él, esta promesa es para ti. Y es que no importa cómo estaba tu corazón, si Él se vuelve hoy, dice la palabra, afirma el Señor Todopoderoso, y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. No teman. Mire, yo sé que no es fácil de comprender, pero este es un paso de esos que uno dice: fe.
A usted nunca le va a dar la cuenta. Nunca, nunca. Créame, a mí nunca me ha dado. Venía esta mañana hablando con un amigo y le decía, yo tengo que dar testimonio de que en mi vida desordenada me faltó mucho. Pero cuando Dios trajo orden y propósito en mi vida, no tengo nada, pero tengo todo. ¿Por qué? Porque mi corazón era lo que le importaba a Dios. A Dios no le importaban mis sacos. A Dios no le importaba el tamaño, el cuánto. A Dios le interesaba mi corazón. Dice el versículo 8, mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El Espíritu Santo empezó a ser el sello de la iglesia que se volvía al Señor. Esto me emociona, porque yo te quiero decir algo. Vamos en el tercer día de esta serie, ¿sí? Vamos a cerrarla de la mejor manera. Pero lo que Dios trae cuando la iglesia pone a Dios primero, muchos acá no lo han visto. Muchos ya lo bebieron. Muchos ya bebieron ese vino, ese que el Espíritu Santo coloca y tú no puedes entender. Ese que tú sales de acá lleno, embriagado del Espíritu Santo y tú vas a ver el milagro en tu casa. Tú vas a ver el milagro con tus hijos, en tus finanzas, en tus relaciones, con el esposo nuevo, la esposa nueva, con la transformación, con un matrimonio, con un compromiso, con una empresa. Porque cuando el pueblo vuelve su corazón a Dios, la promesa era que Él se volvía porque Él iba a estar con ellos. Y la presencia del Espíritu Santo era la confirmación y el sello de que Él estaba con ellos. Lo que ellos estaban construyendo, la discusión con Dios, no era una casa, era un altar. Y tú y yo, en esta temporada, dijimos, vamos a construir un altar. ¿Y sabes cuál es la promesa de Dios sobre esto en el versículo 9? El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Es ahí en el nuevo comienzo donde Dios viene y te dice, sí, estás volviendo a empezar, pero lo que necesito que tengas claro es que necesito tu corazón cerca de mí. Y si tu corazón está cerca de mí, yo te digo el resto. Yo te digo el cómo, el cuánto, el dónde. Él te lo va a decir. Por eso no vas a recibir una llamada de esta iglesia diciéndote nada, porque es algo personal. Porque cuando una iglesia pone a Dios primero, Él va a ser lo primero en esa iglesia. Y el Espíritu Santo es el que va a venir a traer el esplendor mayor a este altar, al que muchos mirarán y dirán es poca cosa, pero sobre el cual la presencia de Dios, del Espíritu Santo, traen la promesa confirmación de que aunque hemos perdido, de que aunque nos alejamos y de que aunque el enemigo vino a robar, matar y destruir, Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia, para confirmar aquello que hace 8 días hablábamos, que cuando el Señor restauraba y cumplía su promesa, habría abundancia, protección, habría una nueva identidad, una reputación nueva, y habría certeza, como la certeza de Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Amén.